Mi nombre es Werner Mackenbach, soy el coordinador del Centro Regional Centroamérica y Caribe de CALAS, con su laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina, que están inscritos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, de la Universidad de Costa Rica. Me alegra mucho que hoy nos acompaña la máster Alexia Ugalde, egresada como conferencista. Alexia tiene un bachillerato y una maestría académica en historia en la Universidad de Costa Rica, con una tesis de maestría con el título En el fondo, el olvido es un gran simulacro, violencia política en la posguerra costarricense 1948 a 1958, y ha publicado sobre esta temática, entre otras cosas, un trabajo sobre la invasión del 10 de diciembre de 1948 a Costa Rica en perspectiva nacional y transnacional, y sobre la ruta política y social de la amnistía en 1955 en Costa Rica y la participación de las mujeres. Hoy nos va a hablar sobre el Movimiento de Liberación de la Mujer, MLM, en Costa Rica, entre la doble militancia y la agitación de ideas feministas 1975 a 1981, que es un resultado parcial de su proyecto de investigación que realizó en los 2 años recién pasados en el marco del programa CALAS, proyecto que tenía el título Derechos, Movimiento de Mujeres y Feminismo en las décadas de 1980 a 1990. Entonces, tiene la palabra Alexa y ya voy a terminar compartir pantalla para que Alexa pueda compartir su presentación. Adelante, Alexa. Hola, algo pasó, pero ya volví. Ok. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, yo ya salí. Ahora sí se ve. Ok, perfecto. Voy un momento que... Ok, listo. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al CIAC por brindarme la oportunidad y al programa CALAS de presentar estos resultados finales de una investigación que estuve realizando durante año y medio, es decir, todo el 2019 y el primer semestre de este año 2020. Esta investigación es más amplia que lo que les voy a presentar hoy. En realidad el resultado fueron 2 textos y hoy voy a presentar uno de ellos, que es sobre este movimiento para la liberación de la mujer en Costa Rica en el periodo de 1975, que es cuando se funda la agrupación, hasta 1981, cuando, producto de reflexiones a lo interno, se toma la decisión de cambiar el nombre por el Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA, que actualmente existe.
El otro producto que surge de esta investigación es sobre el debate y la discusión pública que hay en Costa Rica a partir de la propuesta de un proyecto de ley sobre la igualdad real de la mujer, que esto fue en 1988, y que termina aprobándose con otro nombre, el nombre de Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer en 1990. Entonces, yo les hablaré hoy del primer resultado de esta investigación. Para comenzar, me parece muy importante plantear desde dónde les voy a hablar. Les voy a hablar desde estas tres ideas que me gustaría compartirles porque son tres ideas que motivaron esta investigación. La primera de ellas es mi convencimiento de que las mujeres han sido efectivamente invisibilizadas de los procesos históricos. Y prueba de esto es que las primeras investigaciones que se preguntan dónde están las mujeres en estos procesos son a partir de la década del 90. Precisamente esta invisibilización ha llevado a que haya una escasez importante de investigaciones sobre temáticas que tienen que ver con el movimiento mujeres y también con el movimiento feminista. Y esto me lleva a pensar que efectivamente la disciplina histórica aún continúa en deuda con la investigación sobre estas temáticas. Y es por esto que mi investigación quisiera contribuir en ese sentido. Y particularmente a lo que ocurre con el movimiento feminista a partir de la década de 1970, porque considero que ha existido una especie de barrera que la disciplina histórica no ha logrado traspasar a partir de ese periodo de 1970, que es lo que comúnmente conocemos como la segunda ola del feminismo internacional. Es importante también señalar que para lo que fue la primera ola o lo que conocemos como el movimiento sufragista, sí hay una amplia investigación, pero para la segunda es donde todavía nos encontramos en deuda. Y esto nos ha llevado a una especie de, que podríamos llamar de autoexclusión, porque la disciplina histórica no ha logrado involucrarse en debates o discusiones vigentes en las ciencias sociales y en otros espacios interdisciplinarios. Y por señalar dos ejemplos, la historia no ha tenido nada que decir sobre los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, el aborto, por ejemplo, o sobre el tema del femicidio. La historia no se ha involucrado en esas discusiones y me parece que sería importante iniciar ese proceso. Bueno, ahora quisiera compartir algunas ideas sobre el contexto en el que se enmarca esta investigación sobre el MLM, que es un contexto de resurgimiento del feminismo a nivel internacional. Esto ocurre a finales de los 60 e inicios de los 70, cuando en la mayoría del mundo occidental las mujeres habían logrado ya conquistar derechos políticos. Sin embargo, el derecho al sufragio, por ejemplo, no había significado una transformación profunda en la desigualdad, en las relaciones de género, perdón. Entonces, esto va a conllevar a que estas mujeres se pregunten, bueno, ¿cuál es la forma en que se configuran las relaciones de género en otros espacios que no sean los públicos? ¿Cómo se configuran en el espacio del hogar? ¿Cómo se configuran en las relaciones de pareja? En lo que tradicionalmente se ha llamado la esfera privada. Y esto conlleva a que se empiece a cuestionar una falsa dicotomía entre lo público y lo privado. Acá es cuando encontramos, bueno, principalmente de feministas o de intelectuales feministas de Estados Unidos, como Kate Millett, que acuña la frase de lo personal es político, o de otras intelectuales en Sudamérica que empiezan a discutir sobre la importancia de que haya democracia en el país y también en la casa. Que entonces estamos hablando además de un contexto de una década en que para las Naciones Unidas empieza a cobrar importancia el tema de la mujer. Y esto lo podemos ver, bueno, como una especie de intervencionismo que empieza con la organización de actividades internacionales, por ejemplo, el primer Congreso Mundial de la Mujer en 1975,
posteriormente la declaración de la década de la mujer 75-85, y de esta forma los organismos internacionales empiezan a ejercer una especie de presión sobre los estados para que empiecen a aprobar o a crear legislación que se comprometa con la igualdad de la mujer. En este mismo periodo es cuando estamos en Costa Rica en la segunda ola del marxismo, que sobre esto, bueno, ya han escrito cosas importantes Vilma Leandro e Ignacio Dobles, y en su libro Militantes está bien profundizado el tema, pero a mí me gustaría decir que muchas de las feministas en América Latina que empezaron a discutir sobre estas ideas lo hicieron en un inicio en estos espacios de agrupaciones o de partidos de izquierda. Y estas reflexiones también van a conllevar que muchas de ellas decidan finalmente separarse de estos partidos y empezar a construir autonomía en otras agrupaciones, ¿verdad? Propiamente de mujeres. Ahora quisiera decir que cuando se funda el MLM en el 75, en ese mismo momento todavía estaba la Alianza de Mujeres Costarricenses, era la agrupación que tenía una trayectoria histórica más larga. Habría que recordar que surgió en el 49 con el nombre de la Unión de Mujeres Carmen Lira, como un homenaje a la escritora y militante que recién había muerto en su exilio político en México. En el 52, como un proceso de alianza con otros sectores de mujeres católicas del Partido Republicano, se cambian el nombre por Alianza de Mujeres Costarricenses, y a partir del 85 es cuando deciden romper su relación con el Partido Vanguardia Popular, precisamente en este camino hacia construir autonomía, ¿verdad? En la década del 80 empiezan a aparecer otras agrupaciones que todavía deben de investigarse con mayor profundidad, como Ventana, que es una agrupación de mujeres principalmente de la Facultad de Derecho de la UCR. Empiezan como un grupo de autoconciencia o de reflexión desde la década del 70, pero propiamente se funda en el 81. Luego la transformación del MLM en Cefemina también en ese año, y otras colectivas como Las Panchas en el 85 y como Las Entendidas en el 86, que es la primera agrupación de mujeres lesbianas en Costa Rica. Estas agrupaciones y otras más aún están a la espera de ser estudiadas. Bueno, cuando yo empecé esta investigación, lo que quería saber en primera instancia era cuáles ideas empezaron a circular en Costa Rica a partir del MLM. Estas ideas, para que circularan, ellas tenían que crear estrategias de organización y estrategias de lucha que les permitieran difundir estas ideas, no solamente en el ámbito universitario, que es donde comienzan, sino en la sociedad costarricense. Y por último, me pregunté, bueno, ¿cuáles son los logros o aportes que esta agrupación deja a la historia de Costa Rica como una especie de balance sobre su impacto? Entonces, podríamos decir que las mujeres que militan en el MLM se movían, desde mi percepción, en tres dimensiones que estaban estrechamente vinculadas. La primera es el proceso de autoconciencia o el de reflexión a lo interno de esta agrupación, que era una agrupación pequeña en sus inicios. Es muy importante este proceso porque permite, a partir de el compartir sobre reflexiones de la vida cotidiana, permite que se empiecen a construir estas problemáticas que parecían de carácter individual como problemáticas que en realidad son colectivas, y empiezan a ver cómo la subordinación de la mujer pues es una problemática social y que merece un abordaje de tipo político. Y luego la otra dimensión en la que también se van a mover es un proceso de sensibilización y concientización que es más hacia afuera, como una forma de transmitir sus reflexiones más internas, y para esto en general es como un proceso que se da dentro del movimiento feminista de la segunda ola, va a requerir un enorme esfuerzo de investigación,
para demostrar que la cuestión de la subordinación de la mujer no es una percepción, sino que es un hecho real. Entonces se va a tener que recurrir a un proceso de investigación muy importante, y eso es uno de los grandes aportes precisamente de estos movimientos feministas. La tercera dimensión en la que se van a estar moviendo es la de la organización, es decir, cómo lograr que ese proceso de reflexión, de sensibilización en el que se empiezan a unir otras personas pueda desembocar en un proyecto de organización, porque para ellas la organización es la vía para la liberación de las mujeres. Entonces, considerando estos elementos, para empezar, bueno, sobre las ideas feministas, yo he pensado que tal vez, estas son hipótesis, tal vez el proceso en que llegan estas ideas a Costa Rica es muy similar a lo que ocurrió con el movimiento sufragista. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que estas ideas empezaron a llegar por mujeres costarricenses que estudiaban afuera y que tuvieron contacto con las experiencias que estaban viviéndose en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, como he leído en testimonios de Alda Facio para el caso de Ventana, o también para el caso del MLM, sus tres primeras fundadoras habían estudiado en Europa y cuando vuelven a Costa Rica, pues vienen también con estas inquietudes. Otra de las posibles vías de cómo llegan estas ideas a Costa Rica es a través de mujeres extranjeras que migran a Costa Rica, que se empiecen a involucrar primero en los movimientos sociales de la época, ¿verdad? De la década de los 80 principalmente, y también, además de los movimientos sociales, se empiezan a involucrar en las nacientes agrupaciones feministas autónomas. Y en este sentido, yo quisiera llamar la atención sobre la importancia y la necesidad de realizar una investigación que logre visibilizar cuál ha sido el aporte de las migrantes y de las exiliadas, pienso por ejemplo, de países suramericanos en este movimiento feminista que cobra una gran importancia en Costa Rica en la década de los 80. Bueno, podríamos decir que el MLM entonces nace en el ámbito universitario, pero bueno, y conformado por estudiantes y por docentes de la Universidad de Costa Rica, y su intención es que estas ideas, bueno, lo que yo llamaría agitación de ideas feministas, empiecen a difundirse en el país. La forma en que yo tuve acceso al pensamiento de esta agrupación fue a través de breves publicaciones que ellas realizaban en el periódico ¿Qué hacer?, que es el periódico que publicaba la primera agrupación trotskista en Costa Rica, la OST, la Organización Socialista de los Trabajadores. Son breves reflexiones, ¿verdad?, de artículos pequeños, de fácil lectura y de fácil divulgación, precisamente por esa característica. Y para complementar lo que ellas están planteando, yo también revisé el periódico Pueblo y el periódico La República. Entonces, de esta forma, traté de contextualizar cuáles son las discusiones que ellas están planteando en estos artículos. Y quisiera aprovechar para agradecerle a Ana Carcedo por su amabilidad de prestarme esta fuente primaria. Bueno, entonces, cuando hablamos del MLM, estamos hablando de una agrupación que practicó la doble militancia, y esto era pues común en la época, el formar parte de una agrupación política, en el caso de ellas la OST, pero también formar parte de una agrupación feminista autónoma. Y acá la clave sería mencionar que no eran el ala feminista de un partido político, como ocurría, por ejemplo, en el caso de la Alianza de Mujeres Costarricenses, que ellas sí eran el ala femenina del partido. En el caso de la doble militancia, estamos hablando de dos agrupaciones que podían coincidir en algunos aspectos, pero que los varones no tenían injerencia en la agrupación feminista. Eso es la doble militancia. Y la agitación de ideas se refiere precisamente a su esfuerzo por posicionar ideas como las que destaco acá: la subordinación de las mujeres en la sociedad, la opresión que viven las mujeres producto de su encierro en el hogar y cómo esto les limita su desarrollo personal,
Las mujeres que logran incorporarse al mundo laboral tienen que enfrentarse a una doble jornada, ¿verdad? Es decir, trabajar la jornada fuera asalariada y además regresar a su casa a cumplir con labores que tradicionalmente la sociedad le impone a las mujeres. La necesidad de crear guarderías infantiles y acá ellas tuvieron una alianza con la Alianza de Mujeres Costarricenses, que son las primeras que plantean este día en Costa Rica, pero el movimiento de liberación para la liberación de la mujer las va a apoyar en ese sentido, en la creación de guarderías infantiles. Sobre esto voy a hablar ahorita con mayor profundidad. El tema de la pensión para las mujeres se refiere a reducir la edad necesaria, pues las mujeres con esta cuestión de la doble jornada parecía que era pues una forma de reconocerles ese trabajo no remunerado, disminuyendo la edad de la pensión de las mujeres. El control de la reproducción, el tema de los derechos sexuales y reproductivos va a ser fundamental en general en la segunda ola feminista y particularmente en esta agrupación. Son las pioneras en posicionar estos temas en Costa Rica. El tema del acceso a los anticonceptivos, la maternidad como una elección. La esterilización va a ser un tema también de mucha discusión en la época, tanto como un derecho y también en contra de las esterilizaciones forzadas que empiezan a generar debate en América Latina y en otros países de lo que llamaban el tercer mundo. Y el tema del aborto. Estas son las ideas que empiezan a agitar en Costa Rica. Yo quisiera compartirles ahora 3 temas en específico. El primero es el que tiene que ver con la opresión de las mujeres por las 4 paredes del hogar, así le llaman ellas. Esto se refiere a reflexiones que surgen, en la segunda ola del feminismo, principalmente a partir de la publicación de la feminista estadounidense Betty Friedan, que ella en su libro La mística de la feminidad plantea la idea de un malestar que no tiene nombre. Y ese malestar es, por más que a las mujeres les guste hacer las labores del hogar, eso les limita sustancialmente las posibilidades de desarrollarse de forma individual y como ellas quieran, ¿verdad? De formar parte de organizaciones comunitarias, formar parte de un centro de estudios que les permita ser profesionales, etc. Entonces, lo que plantea el MLM es el primer cuestionamiento a los roles tradicionales de género en Costa Rica. Esto no había ocurrido. Las agrupaciones que habían existido antes no cuestionaron esta imposición, ¿verdad? Que se le hace a las mujeres tradicionalmente. Además, como ellas son doble militantes, las ideas marxistas van a ser fundamentales para las reflexiones que ellas realizan sobre la realidad de las mujeres en la sociedad costarricense. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con un cuestionamiento a la función que tiene el trabajo doméstico no remunerado como la base que sostiene el sistema económico capitalista. Y esto es sumamente novedoso para la época. El planteamiento de la doble jornada que les mencionaba anteriormente y como propuestas entonces destacan la idea de que la pensión de las mujeres debería reducirse a los 50 años, es decir, 10 años de reducción, y el tema de las guarderías. El tema de las guarderías, lo que le incorpora el MLM es que no tienen que ser solamente para mujeres trabajadoras, sino que también es necesario para mujeres universitarias, estudiantes y para mujeres que realizan oficios domésticos, que se dedican a eso, no solamente para las trabajadoras. En este sentido, logran posicionar en la discusión dentro de la universidad la necesidad de un centro infantil y se puede encontrar en el informe de rectoría de 1976-77 la primera vez que ya se habla del proyecto para construir este centro infantil. Sin embargo, ellas no lo ven como una completa victoria porque esta guardería o este centro infantil tendría un cupo limitado de 75 niños y niñas. Entonces ellas plantean la discusión de que esto
pues pondrá a competir a las docentes y a las estudiantes que necesiten de este centro infantil, además de que el horario era muy reducido. Esto a mí me hizo pensar en la importancia, esto es un paréntesis, en la importancia de analizar las transformaciones que han ocurrido a lo interno de los centros universitarios, específicamente de la UCR, a partir de la organización de las mujeres y del movimiento Mujeres en general. Y yo pensaba, por ejemplo, los centros de lactancia y de extracción de leche que empiezan a surgir en la U a partir del 2015, pues son producto también de esto, ¿verdad? De este movimiento de mujeres y de feministas que exigen derechos reproductivos. Y pensaba también en el caso de la reciente reforma integral al reglamento contra el hostigamiento sexual, pues es producto también de esto, ¿verdad? De diferentes colectivas feministas, de estudiantes que llaman a una rueda de prensa para declarar un estado de emergencia dentro de la universidad y que logra una transformación en ese reglamento importante y que estamos pues celebrando porque se acaba de aprobar ahora en agosto. Eso es importante investigarlo a futuro. Esta foto que pueden ver acá, esta imagen, es del Parque Central y es una movilización que se hace para la lucha por la pensión de las mujeres a los 50 años. Y como se puede ver en esta manta, dice Movimiento para la Liberación de la Mujer, la primera lucha de una gran batalla por todos los derechos de la mujer, pensión a los 50 años. Bueno, a mí me gustaría, quise extraer este fragmento del periódico Qué Hacer de octubre del 77 para poder demostrar con la fuente primaria estos elementos de los que estoy hablando, es decir, el cuestionamiento de los roles tradicionales, la crítica de cómo el trabajo doméstico se vuelve el fundamento del sistema capitalista y los derechos de la mujer en general, derecho a la igualdad. Entonces voy a leerlo. La vida de la mujer se ve angustiosamente limitada por 4 paredes. Esta sociedad le impide toda forma de participación en el desarrollo de la vida social. Esta sociedad está hecha para ofrecer a la mayoría de las mujeres una única opción, ser ama de casa. Las mujeres que consiguen tener un empleo se encuentran con que les pagan menos que a los hombres por realizar igual trabajo. El trabajo femenino es considerado como adicional, como una ayuda al marido o al padre. En esta sociedad, la dependencia económica de la mujer es necesaria. Eso la obliga a encerrarse en casa lavando y haciendo la comida para cuando llegue el hombre del trabajo. Así, ni el gobierno ni los patrones deben preocuparse de arreglar la subsistencia de los trabajadores. La lucha por la igualdad de oportunidades de trabajo es una lucha propia de la mujer, pero también es parte de la lucha de la liberación de toda la humanidad. La lucha por la igualdad de oportunidades de trabajo es una forma que toma la lucha de clases. Es una lucha que no va dirigida contra los hombres, sino contra una de las raíces más profundas de la dominación social, la opresión femenina. Entonces ahí podemos ver pues precisamente cómo se logran vincular todas estas ideas que ellas están posicionando en el debate público. Ahora quisiera mencionar algunos elementos sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y esto, bueno, ocurre, ellas posicionan el tema del control de la reproducción como un elemento exclusivo de la decisión de las mujeres y el acceso a los anticonceptivos, por ejemplo, y el debate sobre la esterilización. Esto ocurre en un contexto complejo porque es cuando, bueno, la década del 60 fue declarado como el decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces el tema de la población va a cobrar mucha importancia. Estamos hablando de una serie de actores que empiezan a interesarse por el tema del control del crecimiento demográfico. Y esto se puede ver, por ejemplo, en iniciativas que surgen del gobierno en alianza con organizaciones internacionales, principalmente de los Estados Unidos, que crean instituciones como la Asociación Demográfica Costarricense, como el Programa de Planificación Familiar y Educación Sexual,
que van a ser iniciativas pues, fundamentales, posicionando en Costa Rica el tema de cómo controlar la reproducción y el acceso a métodos llamados naturales en la época, como el ritmo, o de otros métodos como el dispositivo intrauterino, como se puede ver en la imagen acá abajo, que es una imagen, bueno, de una campaña de información de este programa de planificación familiar, que es como le llaman en la época a la anticoncepción, y dice, tenga confianza al DIU, es un método muy efectivo, el DIU se coloca dentro de la matriz, colocar un DIU es sencillo. Este tipo de material informativo es muy común en la prensa en la década del 60 y del 70, y es pues resultado, ¿verdad?, de cómo este tema empieza a cobrar importancia. Desde algunos sectores, principalmente desde los partidos de izquierda, se empieza a ver con mucho recelo este intervencionismo en el tema del control demográfico y se plantea como un intento por controlar el crecimiento de la población en los países del tercer mundo. Que incluso se habla en el contexto de la Guerra Fría de cómo se quiere controlar el nacimiento de posibles revolucionarios. De eso se habla principalmente en los sectores más tradicionales de la izquierda costarricense. Para las mujeres del MLM, pues el asunto es más complejo. Se trata del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y no se puede negar ese derecho con la justificación de que es intervencionismo de los Estados Unidos. El tema de la esterilización durante la segunda mitad de la década del 70 se vuelve muy importante en América Latina. Hay campañas internacionales en contra de la esterilización forzada porque empiezan a salir a la luz rumores de esterilizaciones forzadas masivas, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, estas mujeres militantes del MLM van a posicionar la discusión en Costa Rica y se van a posicionar en contra, obviamente, de las esterilizaciones forzadas. Estas diversas iniciativas van a tener un impacto importante que se puede ver, por ejemplo, en el crecimiento del número de centros que tienen o son parte del programa de planificación familiar. En 1968 eran 38 centros, en el 73 ya eran 109 centros y para 1978 son 487 los centros que brindan estos servicios de planificación familiar. Y tiene también un impacto, por supuesto, en la cantidad promedio de hijos que tienen las mujeres en Costa Rica. En 1950 el promedio era de 7 hijos y para 1980 es de 3 hijos. Entonces vemos un impacto importante que podríamos decir también a nivel cultural, ¿verdad? Acá les quería compartir dos imágenes de una fotografía de una campaña a la que se unió el MLM, que se llevó a cabo una campaña internacional el 31 de marzo de 1979. Esta campaña surge por iniciativa del Comité Nacional por el Derecho al Aborto de Inglaterra y se logran incorporar aproximadamente 17 países en la campaña. Esto en el 79, les decía. Entonces, podemos ver consignas como aborto, anticoncepción, no a la esterilización forzada. Y del otro lado tenemos una de las imágenes que publica el MLM como su proyecto, ¿verdad?, para posicionar el derecho de las mujeres al aborto, y dice: luchemos por la legalización del aborto. Un derecho de todas las mujeres es no correr el riesgo de morir por un aborto clandestino. Que la ley no se meta en una decisión propia de cada mujer. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida. El tercer tema que quería compartirles, yo le puse debates porque me encontré una serie de discusiones que estas militantes del MLM tienen con tres sectores en particular. Con los partidos de izquierda tradicionales, específicamente con Vanguardia Popular, con la Coalición de Pueblo Unido y con el Partido Socialista. Digamos, el primer personaje o actor con el que se enfrentan
el segundo sería la Iglesia Católica y el tercero el Estado. En el caso de la izquierda más tradicional, la discusión va en el sentido de que las reivindicaciones que plantean las feministas son consideradas problemáticas de segundo orden dentro de estas agrupaciones, que no, incluso en algunos casos son consideradas como temáticas que llegan a generar división en el movimiento de las y los trabajadores. Entonces, esto va a conllevar a que el enfrentamiento se vuelva cada vez más frontal y ellas pues denuncian que estos partidos de izquierda tradicionales son esquemas permeados por el machismo y por el sexismo, donde las mujeres tienen una función que responde a concepciones burguesas y machistas sobre las mujeres. Por ejemplo, que tengan funciones como las de servir la comida en las reuniones del partido, o que sean simplemente un número que llega a engrosar las listas del partido. En este sentido, entonces, yo quería mencionarles un ejemplo del primer congreso que tiene la OST, el Partido Trotskista, en 1978, en el que el 45% de las personas que son elegidas como representantes o delegadas de las organizaciones de base, el 45% van a ser mujeres. Y esto en los discursos del MLM se reconoce como un importante esfuerzo por lo que hoy llamaríamos paridad, ¿verdad? Pero es muy simbólico porque es un tema que se mantiene en discusión, ¿verdad? En diferentes espacios. ¿Qué importancia tiene el establecer cuotas para lograr una incorporación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones? Por lo que podríamos decir que del abanico de agrupaciones políticas que hay en este periodo en Costa Rica, y como esto ya también lo mencionaron Vilma Leandro e Ignacio Dobles, la OST es la única agrupación que realmente se compromete en el sentido de que las reivindicaciones de las mujeres feministas no sean reivindicaciones de segundo orden. Y esa es una característica importante de destacar. Dos de los temas que van a generar más confrontación con estas agrupaciones es el tema de la pensión de las mujeres, la propuesta de la pensión de las mujeres a los 50 años, que en el caso de los diputados Arnoldo Ferretto de Vanguardia Popular y Rodrigo Ureña de Pueblo Unido, ellos van a utilizar el argumento de que no es posible reducir el requisito de la edad para las mujeres porque la caja se encuentra en crisis. Ese es su argumento principal y esto pues va a generar un debate importante del MLM con estos diputados. Y el segundo tema que genera confrontamiento es que el diputado Ferretto explícitamente empieza a promover proyectos de ley para prohibir el uso de dispositivos intrauterinos, que ya era una conquista de las mujeres, y para prohibir la venta de anticonceptivos sin prescripción médica. Entonces, podríamos decir que pues son intentos de retroceder en los avances que había tenido el movimiento feminista y por supuesto que va a generar muchas reacciones de parte de ellas. Incluso en alguna de estas discusiones a mí me llamó mucho la atención porque las mujeres del MLM le pedían a Ferretto que explicara con argumentos científicos a qué se refería con que los DIU generaban mini abortos, porque ese era el concepto que él utilizaba. Y por supuesto no tuvo cómo explicarlo. Los otros dos sectores con los que van a tener debates o discusiones es la Iglesia Católica y el Estado, les decía anteriormente. No tengo tiempo para profundizar, pero quería mencionar al menos un tema del que quisiera en adelante investigar más, que es una política de persecución que tienen los gobiernos de Oduber y de Carazo, de persecución a las clínicas clandestinas donde las mujeres se pueden practicar un aborto. Entonces quería leerles estas dos citas
que son muy representativas de esta discusión. En el caso de la Iglesia Católica, ellas dicen, el peso de la realidad es más fuerte que la voz del Papa. ¿Logra el Papa que con sus ataques disminuya el número de clínicas clandestinas? ¿El número de mujeres que llegan a los hospitales a punto de perder la vida por haberse practicado el aborto en pésimas condiciones? No, todo lo contrario. La explicación del papel represor de la Iglesia la encontramos en el papel importantísimo que juega la religión católica en reforzar y reproducir la ideología de opresión de la mujer. Y también, sobre ese mismo tema de las clínicas clandestinas, confrontan al Estado diciendo, si estas sucias clínicas existen es porque miles de mujeres se ven obligadas a recurrir a ellas. Cuando una mujer decide abortar, no está tomando una decisión fácil. No solamente sabe que tal vez no saldrá con vida, sino que además puede terminar en la cárcel. Alto a la persecución policial contra las mujeres que abortan. Y esta discusión vemos que se da entre el 78 y el 79 y la fuente es el periódico Qué Hacer. Bueno, ya para terminar, yo quisiera plantear como conclusiones estas ideas. La primera es que a través de esa investigación queda bastante claro que el movimiento feminista y las distintas agrupaciones que empiezan a surgir en Costa Rica, principalmente en la década del 80, pero teniendo como agrupación pionera al MLM, no van a estar aisladas de los procesos globales y de las discusiones que se dan en el ámbito internacional. Por ejemplo, la campaña esta que les mencionaba en contra del aborto, a favor del aborto y en contra de las esterilizaciones forzadas, es una campaña gigante donde participan muchos países y ellas están ahí también. Entonces es importante rescatar y también mencionar la importancia de que a futuro se piense en analizar, bueno, cuáles son las redes de intelectuales que se empiezan a conformar en el movimiento feminista, cómo se empiezan a difundir estas ideas, cuáles son las ideas. Yo me preguntaba cuáles eran los textos que ellas leían, por ejemplo. Todo esto aún debe de investigarse. En segundo lugar, las ideas feministas que llegan a Costa Rica no son asimiladas tal cual. Tienen un proceso de reinterpretación y de resignificación para nuestro contexto específico. Y esto es fundamental porque además va a generar que hayan discusiones entre, por ejemplo, una muy famosa, entre las feministas de Estados Unidos y las feministas de América Latina, que pues reclaman que sus reivindicaciones son distintas. Y esta discusión también tiene que reconstruirse a nivel histórico. Una tercera idea o conclusión es que logran posicionar un discurso que es novedoso en el ámbito universitario y también en la sociedad costarricense. Por ejemplo, en el ámbito universitario llevan a cabo el primer debate sobre el tema del aborto dentro de la Universidad de Costa Rica, que si no me equivoco las convoca una agrupación de estudiantes católicos y en este debate pues ellas llegan como el MLM, ¿verdad? O como mujeres feministas y el otro sector con el que van a debatir llegan acompañados de un sacerdote, un psiquiatra y de un médico. Y esto me parece profundamente simbólico. En el tema de cómo posicionan este discurso en la sociedad, también quería señalar que logran por primera vez debatir en televisión nacional, en el canal 13, con la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, y el tema de debate es, bueno, cómo las ideas feministas o las luchas feministas tienen importancia en el contexto de las luchas contra el capitalismo. Entonces, son las primeras en discutir sobre ideas feministas en la televisión nacional. Es decir, bueno, desde mi perspectiva, es un impacto importante el que están generando en la transformación cultural del país. Otra de las enseñanzas que a mí me quedan es que tenemos que empezar a hablar del feminismo en plural y ponerle, digamos que apellido, y preocuparnos por saber, pues, cuáles son los elementos que diferencian estos feminismos.
¿Por qué hablamos de liberal, de socialista, de radical, de popular? ¿Cuáles son las características particulares de cada uno de ellos? Me parece un paso importante que tenemos que dar en la comprensión de este movimiento. Y bueno, las últimas dos ideas que quería compartirles es que el MLM logra vincular, y esto es uno de sus principales aportes, un análisis económico marxista con un análisis del patriarcado que surge de las reflexiones del feminismo radical. Y esto es un gran aporte, porque es lograr vincular las categorías de género y de clase para lograr comprender pues, la realidad costarricense y la realidad de subordinación de las mujeres. Entonces, para cerrar, me parece que otro de los grandes aportes de ellas es heredar la idea de que ni el Estado, ni la Iglesia, ni los partidos políticos, sectores con los que tuvieron un confrontamiento frontal, pueden decidir sobre la vida o el cuerpo de las mujeres. Y con esto, bueno, yo cierro y les agradezco muchísimo por el tiempo y la atención que me han brindado. Muchas gracias, Alexia. Está abierto el espacio para preguntas y comentarios. Pueden levantar la mano o mandarnos sus preguntas o comentarios por el chat. También los y las que nos siguen por el Facebook pueden mandar sus preguntas por el chat que se ofrece allá. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Quiero hacer una pregunta muy breve. Adelante. Claro. Bueno, primero felicitar a Alexia por terminar esta interesante investigación que sabemos que va a continuar. Vieras, Ale, que yo en los últimos meses he estado revisando sobre el papel de la Fundación Ford en la Universidad de Costa Rica. Y esto que estabas diciendo al final sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres me parece tremendamente interesante, porque una de las cosas que he encontrado, digamos, un poco sin que yo me lo esperara, es que uno de los primeros proyectos de la Fundación Ford fue en la Universidad de Costa Rica, fue la creación de un centro de estudios de la población. Y eso incluía también, que esto es como lo que quisiera consultarte, incluía también como un tipo de planificación en el 68 de talleres de planificación familiar que se llevaban a diferentes comunidades. Entonces, no sé si de pronto en esta discusión que vos has visto te has encontrado mencionado este papel de la Fundación Ford, porque en algún momento te escuché hablar como sobre la cuestión de la influencia internacional y eso me llama mucho la atención. Entonces, no sé, era como más que todo la duda de si te lo has topado o si te has topado como esta idea de que este tema, digamos, de la planificación familiar tiene que ver con una influencia de los Estados Unidos, ¿no? Como todo este discurso de la izquierda del que hablábamos en algún momento. Y no, nuevamente agradecerte por la presentación. Tal vez, Alexia, agreguemos una pregunta que nos mandó Carmen Chinas. Claro. El chat dice, gracias, sobre la paridad en los espacios de participación política, si la izquierda en Costa Rica reivindicó ese tipo de propuestas que van más a la democracia representativa y menos a una visión de clase. Me refiero a las cláusulas afirmativas si aparecen en ese marco histórico que refiere a Alexia. Adelante, Alexia. Sí, muchísimas gracias a Randall y a Carmen por sus preguntas. En el caso de lo que pregunta Randall, efectivamente la discusión existe y poniéndole justamente el nombre de la Fundación Ford y de otras específicamente porque esto, el tema de la población surge como un tema fundamental para Naciones Unidas en los 60s y de ahí empieza también el surgimiento de iniciativas privadas de organizaciones estadounidenses principalmente. Desde la izquierda costarricense eso se ve como intervencionismo puro y como les mencionaba, incluso como un intento de controlar el nacimiento de posibles revolucionarios. Entonces,
en prensa principalmente de pueblo, que podría revisar, porque ahí yo encontré datos, por ejemplo, del presupuesto que invertían estas organizaciones en Costa Rica, a nivel internacional, en América Latina, en Costa Rica, y es un presupuesto que obviamente va en crecimiento. Y el debate, digamos, desde la izquierda es ese: tienen que dejar de controlar el crecimiento demográfico en el tercer mundo, y desde las feministas es no utilicen ese argumento de Guerra Fría para limitar nuestros derechos a las conquistas que ya hemos logrado, ¿verdad? Específicamente el uso del DIU, el uso de anticonceptivos, pues pareciera como si esas conquistas no son permanentes, siempre están en la amenaza de que va a haber un retroceso. Pero sí, en Pueblo puedes encontrar esa discusión. Te agradezco mucho, Ale. Con mucho gusto. Y sobre lo que menciona Carmen, no tengo claridad sobre la posición de las diferentes agrupaciones de izquierda. Lo que puedo decir es que cuando empieza esa discusión en Costa Rica en el 88, quien presenta el proyecto de igualdad es la primera dama en ese momento, la primera dama de la República. Y entonces, ella, pues es un proyecto que surge desde arriba, ¿verdad? Desde una élite del Partido de Liberación Nacional, pero ella logra agrupar para este proyecto a distintas organizaciones de mujeres y feministas. Entonces yo me atrevería a decir que es el movimiento más grande que ha existido en Costa Rica en torno a derechos de las mujeres, porque ahí se encuentran desde Cefémina, por ejemplo, hasta Ventana y las mujeres de Liberación Nacional, mujeres de otros partidos. Entonces creo que la izquierda, propiamente los partidos, no estoy segura de que hayan apoyado esto, al menos lo que yo encontré en las fuentes, no hay un apoyo explícito a la paridad. Bueno, de hecho, uno de los diputados de un partido de izquierda es el que propone que se le cambie el nombre de Igualdad Real por Promoción de la Igualdad Social. Y esto es simbólico, y además, bueno, el proyecto entra con muchas propuestas que son progresistas, pero terminan, en palabras de las feministas, mutilándolo. No veo más manos. Aprovecho. Yo tengo 3 preguntas, inquietudes muy puntuales también, que tal vez van más allá de tu proyecto de investigación también. Lo primero es que siempre me interesa lo centroamericano. Entonces, había grupos feministas, movimiento feminista en los otros países centroamericanos en el mismo periodo, por supuesto. Entonces, mi pregunta, inquietud es si había algo como relaciones regionales, una articulación regional, si sabes algo de esto. Lo segundo es cuando hablaste de los temas tratados, muy interesante que aparece la opresión hogar, pero no aparece, por ejemplo, que hoy es una plaga tremenda, uno de los mayores problemas que es el femicidio. Entonces, no era tema. Yo supongo que el femicidio existía también, no tengo números, cifras, pero no es un fenómeno muy reciente. Entonces, esto me parece sumamente interesante, cómo explicas esto. Y lo tercero es que hablaste que hay que estudiar más, investigar más qué textos leían estos grupos de mujeres. Y aquí, como soy profesor de literatura, me interesa especialmente si había una influencia de textos literarios o de testimonios, poesía. Sabemos que la irrupción de la mujer, especialmente en la poesía centroamericana, es también de los años 60, especialmente de los 70, el mismo periodo. Yo, de mi experiencia en Alemania, sé que para el movimiento feminista de ese momento, los testimonios eran sumamente importantes para el proceso de autoconcientización especialmente. Entonces sería interesante saber un poquito más sobre esto. Sí. Bueno, sobre el tema de las redes que se pudieron haber construido a nivel centroamericano, lo que yo he leído es que
El inicio de los movimientos feministas de la segunda ola en Centroamérica por lo general se da en los partidos de izquierda y luego de los acuerdos de paz es cuando ya empiezan a separarse de estos partidos y empiezan a construir autonomía. Eso es lo que tengo entendido. En el caso de Costa Rica, el primer intento por construir una red centroamericana me parece que es en los 80s. Y si no me equivoco, fue producto de una iniciativa de la colectiva Las Panchas, porque ellas se decían feministas populares, entonces son lo que hoy llamaríamos interseccionalidad, que es este intento de comprender las diferentes desigualdades, por ejemplo, desde las mujeres indígenas, desde las mujeres afro, quienes posicionan estas discusiones son ellas, son Las Panchas. Entonces, me parece que el primer intento de una red feminista centroamericana es producto del trabajo de ellas. En el caso de, perdón, Werner, la segunda era... Era sobre el femicidio. Ah, sí, sobre el femicidio, bueno, me parece que qué lástima que Ana tuvo que irse porque Ana Carcedo, además de ser fundadora del MLM, es pionera en los estudios sobre femicidio en Costa Rica. Entonces, creo que son recientes los estudios, podrá ser parecido, tal vez 90s o algo así. No se discute sobre ese tema en las fuentes que yo he trabajado. Es un tema invisibilizado totalmente. Por supuesto que tenía que existir, pero no es una discusión que se posicione en el debate público en ese momento todavía. Y sobre la literatura o lo que leían las feministas, quisiera tener una respuesta, pero no tengo ni idea. Yo me imagino que los textos más clásicos de las feministas estadounidenses o europeas, pero en términos de literatura, de testimonios, me encantaría saber qué leían y es necesario hacer una investigación en ese sentido. Sí, sería interesante hacer un pequeño estudio de historia de las ideas en ese sentido, con base en las lecturas que se realizaron en este movimiento. Sí, mucho. Sí. No sé si alguien más quiere hablar. Yo quiero intervenir. Adelante, Ciani. Hola, buenos días a todas y a todos. Hola, Ciani. Alexia, me encanta la investigación, muy necesaria, y tu exposición excelente y despierta, bueno, como pasa cuando uno entra en un tema, ¿verdad? Que lejos de llegar a una conclusión, se abren miles de preguntas, ¿verdad? Que orientan nuevas propuestas de investigación. Yo te quería preguntar, no solo, tal vez ampliando un poco la pregunta que hacía el profesor Werner, si había vínculos, si vos has visto en tu investigación vínculos con mujeres, entre mujeres de América Latina, porque vieras que yo en la investigación que estoy realizando, me parece muy interesante. Mis fuentes son La Nación y La República, ¿verdad? Entonces me parece que vos estés abordando este periódico, que estás recuperando una parte de la historia de la que no conocemos, ¿verdad? Porque además estos movimientos están totalmente invisibilizados, ¿verdad? Yo he encontrado así migajas, ¿verdad? De rastro de estos grupos, ¿verdad? Sobre todo participando en seminarios organizados por la universidad, o ya al filo, ya cuando se empieza a discutir sobre el proyecto, que inicialmente se llamaba de Igualdad Real, algunas convocatorias en las que participa, por ejemplo, el IMPAL, ¿verdad? O algunas organizaciones de mujeres. Pero a mí lo que me llama la atención profundamente es que la convocatoria se da, o por lo menos la asistencia de representantes de otros países, es sobre todo, bueno, de Estados Unidos, pero también de algunos países de Europa y de África. Y no veo mucha mujer de América Latina. Entonces yo no sé si vos has encontrado algo, porque de eso no encuentro explicación, y la prensa tampoco me permite profundizar, y los documentos que he buscado como para llegarle un poquito al tema
tampoco me lo permiten, porque los vínculos que sí se dieron a partir de 1910, sobre todo en América Latina, que sí están, ¿verdad? En la segunda ola no los veo aquí. Yo no sé si vos tenés alguna información al respecto. Lo que se me ocurre escuchándote, Ciani, es, bueno, los esfuerzos que van más institucionales, ¿verdad? Desde Naciones Unidas, de crear espacios que convoquen a mujeres de todo el mundo, como esos congresos, el primero en México en el 75. Y hay una cuestión muy interesante, que es que cuando este congreso está dándose en México, en las mismas fechas se está dando un contracongreso, que es otra convocatoria en otro lugar de mujeres, principalmente de ONGs. Ajá. ¿Quiénes fueron a ese congreso como representantes de Costa Rica? Si hubo representantes en el contracongreso, no tengo ni idea. Pero esos son como los espacios que conozco. Pero digamos aquí no, porque digamos, yo sí sé que Thelma Cooling fue la representante a la comisión que se crea en el 74. Hubo una delegación costarricense, ¿verdad? Y aquí se crea una oficina y todo el asunto. Pero digamos, yo no veo aquí, o no sé si está totalmente invisibilizada, una discusión en Costa Rica a la que asistan mujeres como, bueno, en Centroamérica, por supuesto, pero ampliando un poquito el rango a América Latina, ¿verdad? Sí. Es interesante. Las discusiones, sí, esas discusiones que surgen por la ley de igualdad están muy limitadas a las mujeres cercanas al gobierno, como la primera dama, ministra, bueno, ministra de Cultura en ese entonces, que era, ay, se me va el nombre. Bueno, ahí estaba, digamos, ahí sí estaba, por ejemplo, y Victoria Garrón, por ejemplo. Ajá, exacto, como Victoria primera, Garrón. segunda vicepresidenta de la República. Ministra, ajá. Bueno, sí, vicepresidenta. Bueno, no es casualidad que las mujeres que han logrado tener cargos de mayor prestigio a nivel político son una élite de liberación nacional. No es casualidad, pues es en un gobierno de liberación nacional cuando se impulsa ese proyecto de ley de igualdad, ¿verdad? También estaba pensando, ¿qué era lo que quería decir? No, se me fue la idea. Bueno, sí, que habría que explorar eso que decís de la participación de mujeres de América Latina, habría que explorar las mujeres de Sudamérica que migran a Costa Rica, porque yo he encontrado discusiones interesantes, por ejemplo, de Tatiana Lobo sobre planteamientos de ideas feministas en la prensa. Eso habría que explorarlo. Gracias. Nos llegó también una pregunta por el Facebook de Diana Villarreal. Dice, muy interesante, gracias por compartir su trabajo. ¿Será que se puede leer algún informe sobre la investigación, Alexia? Sí, gracias por decírmelo, porque quería también invitarlas e invitarlos cuando se publique a poder leerlo con mayor profundidad, porque lo que presenté hoy es muy general, ¿verdad? Pero espero publicarlo pronto, en eso estoy, en proceso. También vamos a tener en unos días la grabación de esta actividad subida a la página web del CIAC, entonces pueden, si quieren escuchar algunas cosas otra vez, pueden acceder al sitio web del CIAC y van a encontrar la grabación. Excelente. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas o comentarios. Si no es el caso, le agradezco especialmente a Alexia por esta excelente presentación, a su participación, por su participación activa también. Y les anuncio que vamos a tener la próxima actividad en este marco el martes 24 de noviembre. Va a ser una videoconferencia de Marco Vinicio Calderón Blanco, que va a hablar sobre los médicos costarricenses formados en México durante el cardenismo, retorno e inserción laboral 1934 a 1961.
en su momento vamos a enviarles la invitación para esta actividad en el mes de noviembre. No sé, Alexa, si quieres agregar algo. No, simplemente agradecerles por la oportunidad de presentar estos resultados finales y también agradecerles por sacar el rato para estar acá. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Que Nos estén muy vemos.